En esta ocasión te presento el episodio 2, continuación de la saga de videos sobre ejercicios y problemas resueltos en sistemas formados por dos rectas secantes y por dos rectas paralelas cortadas por una secante. En esta ocasión vamos a aplicar esos aprendizajes a situaciones particulares que ya te vamos a presentar a continuación, de tal forma que podamos ver esas situaciones. Por ejemplo, aquí te voy a presentar el siguiente desafío, el siguiente reto. Nos piden que nombremos los ángulos que se forman en la figura de abajo. Y observamos que la figura de abajo es un sistema de dos rectas paralelas cortadas por una secante. La recta L1 paralela con la recta L2 está interceptada por la recta L3. Así que debemos nombrar los ángulos que ahí se forman. Pero además debemos calcular la medida en el sistema sexagesimal de los ángulos, de todos los ángulos que aparecen en esa figura. Entonces, para que sea más simple y que podamos entenderlo mejor, yo lo voy a numerar y entre todos ahora vamos a nombrarlos siguiendo la notación que ya aprendimos en la videoclase anterior. Así que el ángulo 1, que ya está numerado, lo podemos ahora identificar como el ángulo MCN. Decimos que ese es el ángulo MCN atendiendo a la notación ya aprobada entre nosotros de que se nombran con 3 letras y que la letra del vértice del ángulo debe estar entre las otras dos. Así que siguiendo ese requisito tenemos ese ángulo, se llama MCN o NCM. Si nombro el ángulo 2, siguiendo esta misma notación, diríamos que ese es el ángulo NCA o también decimos ACN. Bueno, ya podemos nombrarlo todos los ángulos con un poquito más de rapidez porque ya tenemos la notación de que cómo se nombran los ángulos. Así que vamos a hacerlo de una manera más ágil, más rapidita, y ya ustedes nombrarían esos ángulos que se forman con dos rectas paralelas cortadas por una secante. Dijimos que son 8 los ángulos que se forman. Ahí están los 8 ángulos. Ya hemos cumplido con el primer reto que nos han planteado, el desafío de nombrar los ángulos. Ya los hemos nombrado. Ahora vamos en todo caso a establecer cuál es la medida de cada uno de ellos. Así que en el siguiente datos se nos ofrece la medida de dos de esos ángulos. Con dos de esos ángulos yo puedo calcular la medida de los demás. Pero en este caso, como no nos dan los valores absolutos, los valores exactos, tenemos necesidad de dos datos. Así que tenemos la medida del ángulo MCN, que es igual a 2x más 26, y la medida del ángulo KEQ, que es igual a 3x menos 32. Se nos desafía a que calculemos la medida en el sistema sexagesimal de los demás ángulos, de los 6 ángulos restantes, y de estos dos establecer su medida exacta. Así que lo primero que debemos hacer es determinar la relación entre esos dos ángulos que corresponden a los datos en torno a su clasificación. Comenzamos. Observamos que esos dos ángulos corresponden a la clasificación de ángulos alternos externos entre paralelas. Si son alternos externos entre paralelas, el teorema que corresponde a los ángulos alternos externos entre paralelas nos dice que esos dos ángulos son congruentes.
Y si son congruentes, por definición, es porque tienen igual sus medidas. Entonces llegamos a una igualdad y recordamos que una igualdad se llama también una ecuación cuando uno de sus términos contiene una variable. Expresamente, aquí los dos datos son 2x más 26, ya ahí hay una variable que es la x, y en el otro ángulo 3x menos 32 hay otra variable. Así que tengo la igualdad entre las cuales una de ellas contiene una variable, por tanto es una ecuación. Y esa ecuación podemos resolverla y se resuelve para obtener el valor de la variable. Entonces, hagámoslo. Aquí yo les digo que como el ángulo MCN y el ángulo KEQ son alternos externos entre paralelas, se cumple que la medida, el ángulo MCN es congruente con el ángulo KEQ o QEK, cualquiera de las dos formas. Entonces, si eso se puede establecer como una congruencia, de acuerdo a la definición de congruencia, es porque tienen la misma medida. Así que puedo establecer la siguiente igualdad. La medida del ángulo MCN es igual a la medida del ángulo KEQ. Sustituyo las medidas dadas como datos y tendría la siguiente igualdad, que 3x menos 32 es igual a 2x más 26. Lo que quiere decir que ahí lo que debo es despejar el valor de x y ya tendría el valor del ángulo. Si aplico el procedimiento, el algoritmo para despejar las variables o en una ecuación, lo primero que hago es reunir en uno de los miembros de la ecuación, ya sea el miembro de la derecha o el miembro de la izquierda, todos los términos que son semejantes, o sea, que contienen variables o que son constantes. Se acostumbra, y eso lo escuchan ustedes de Miguel Ciprián, La Leyenda, se acostumbra a escribir los términos que contienen variable a la izquierda. ¿Y por qué se hace esto? Porque nosotros estamos acostumbrados a leer en el lenguaje ordinario de izquierda a derecha, pero en matemática vale leer de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. Así que pudiéramos optar por cualquiera de las dos situaciones. Tenemos entonces ya, aplicando los procedimientos correspondientes sin magia, la expresión 3x menos 2x es igual a 32 más 26, aplicando las propiedades de la igualdad correspondientes, que no tienen nada que ver con aquella maldición baldoriana de que los números caminan. Al final hemos logrado establecer que x es igual a 58. Ya yo tengo el valor de x, por tanto puedo establecer el valor de los ángulos dados. Si x es igual a 58, sustituyendo en la expresión de la medida del ángulo MCN, ya tengo ese valor. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer esto. Entonces, ¿qué haríamos? Como x es igual a 58, resulta que la medida de MCN igual a 2 por 58 más 26, porque sabemos que la medida del ángulo MCN es 2x más 26. Sustituyo ahí, realizo la multiplicación y al final tengo que la medida del ángulo MCN es igual a 142. Medida del ángulo MCN igual a 142. También establezco para el ángulo KEQ que es igual a 3x menos 32 y sustituyendo la x que es igual a 58 obtengo que la medida del ángulo KEQ es igual también a 142, pero ya eso lo esperábamos, de ahí que sin haber hecho los cálculos correspondientes pudimos haber establecido de una vez que la medida del ángulo KEQ es igual a 142
y justificaríamos diciendo porque son alternos externos entre paralelas. Así que ahora nos reta, nos desafía a que hallemos las medidas de los otros 6 ángulos. Ya eso lo podemos hacer aplicando las propiedades que nosotros conocemos y la clasificación de esos ángulos. Si yo establezco cuáles ángulos son correspondientes con el ángulo MCN, tendría también que 142 sería ese valor. ¿Cuáles ángulos son correspondientes con el ángulo MCN? Ahí yo encuentro que el ángulo MCN es correspondiente con el ángulo BCN. Por tanto, también el ángulo BCN es igual a 142, porque son correspondientes entre paralelas. Pero también 142 es un ángulo que es congruente con 142, que es el ángulo opuesto por el vértice en cada uno de ellos. Así que yo tengo KQ, que es 142, y tendríamos que ACN también sería igual a 142. Si hablamos de esas propiedades, pero no la voy a alargar, le dejo como tarea la aplicación de los aprendizajes obtenidos en el video clase sobre la clasificación de los ángulos que se forman en un sistema de dos rectas paralelas cortadas por una secante. Podemos establecer todos los demás valores de los ángulos y justificarlo atendiendo a esa clasificación. Solo en el caso del ángulo MCN, yo les voy a decir que el ángulo MCN es un ángulo congruente con el ángulo BEN y por tanto es igual a 142. La medida del ángulo BEN o NEB es igual a 142 por ser ángulos correspondientes entre paralelas. Así también puedo establecer el ángulo, la medida del ángulo ACN o NCA por ser opuestos por el vértice con el ángulo dado. Todo lo demás ustedes lo pueden establecer y ya tendrían los valores, que es el desafío que presenta la siguiente situación problemática. Así que ya tendríamos esos valores establecidos. ¿Ven? Ahí tendríamos esos ángulos nuevamente ya nombrados. Muy pronto vamos a presentarle una saga de videos sobre los triángulos, su definición, generalidades en general, notación y todo lo que tiene que ver con los triángulos. Esperen este próximo video, para lo cual suscríbanse, denle un me gusta a este video, comenten y esperen la notificación dándole a la campanita para este video. Suscríbanse, que todavía es gratis.